poquito la seguridad de los ciudadanos, pero la gente se pregunta, se cuestiona qué fue lo que sucedió, porque si nos adentramos nos damos cuenta que cuando todo inició el hundimiento era leve o era algo que no era tan significativo, sin embargo paulatinamente el agujero se fue expandiendo y ahora pues vemos los trabajos que están realizando las autoridades. Por eso hoy vamos a platicar con el ingeniero Fernando Callejas. Él tiene también un doctorado en ingeniería, tiene una especialización en el desarrollo de proyectos, tanto desde el punto de vista económico como también desde el tema de sostenibilidad. Así que vamos a platicar con el ingeniero Fernando. ¿Qué tal, ingeniero? Buenos días, bienvenido a Canal Antigua, gracias por estar con nosotros y desde ya por sus sapiencias. ¿Qué tal, Kayla? Un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro. Ingeniero, técnicamente podemos platicar de cuál fue el problema, qué fue lo que originó que se llevara a este hundimiento en este lugar. Bueno, hasta hace unos momentos habían dos hipótesis, uno que era una falla y otro que era un colector que había colapsado. Hasta lo último información que tengo acceso, que es un vuelo de dron, pues se observa ya el colector abajo, entonces muy probablemente la razón haya sido el colector. Esto es, normalmente los drenajes no están diseñados para trabajar a presión, entonces en algún momento, ya sea por el exceso de lluvia o por alguna obstrucción, este colector probablemente haber entrado en presión, debe haber roto alguna de las paredes y ese flujo de agua debe haber empezado a erosionar el material, que cuando uno lo observa es una ceniza volcánica, que es un material que tiene muy poco peso y es muy susceptible a la erosión. Entonces, esto debe haber sido la razón por la cual se desencadenó el problema y debe haber sido un problema que debe tener ya algún tiempo de que debe estar ocurriendo este proceso. Normalmente estos procesos no ocurren inmediatamente, sino que toman un tiempo, probablemente haber tomado algunos, diría yo, hasta algunos años el que se desarrolla esta caverna. Ahora, en redes sociales circula un video explicativo. ¿Podemos detallar de qué manera es que se van formando estas cavernas? ¿En cuánto tiempo se forman? ¿Hace cuánto tiempo considera que esto inició y que hasta ahora vemos como que el resultado de la creación de esta caverna? Sí, básicamente lo que ocurre es que el agua está a una altura mayor, entonces lo que hace el agua es trabajar por su propio peso y quiere regresar arriba. Entonces, si está contenida en un tubo o tiene una sección suficientemente grande y el tubo resiste, no pasa nada. Pero cuando este tubo tiene una fuga, lo que hace es que el agua va a regresar a la altura que venía. En este caso, que son 15, 18 metros, el agua quiere regresar esos 15, 18 metros y va erosionando el suelo y lo que va haciendo es una especie de triángulo que lo erosiona hasta que el triángulo ya no es lo suficientemente resistente y eso hace que caiga el suelo encima. Entonces esto explicaría mucho los retumbos que ocurren cuando el material va cayendo en contrapendiente. Normalmente esto debería de tomar alrededor de 3, podrían ser más años, con este material en particular que es muy poco denso, puede haber ocurrido en 1 a 2 años. ¿Son previsibles las formaciones de estas cavernas, ingeniero? Es un tema complejo de predecir porque las redes son muy grandes, entonces se puede prever si hay un daño en una red o actualmente que las redes están teniendo una mayor capacidad. Las redes principales con diferencia de nivel grande deberían de ser inspeccionadas, pero es difícil de detectar, bastante difícil de ver. Ahora, las autoridades están diciendo que la caverna una de las cavernas será rellenada con cemento fluido. ¿Cómo ve esta salida? Digamos, hay que entender bien cuándo es aplicable, porque digamos, el material de relleno fluido es muy bueno para rellenar y obtener resistencias muy rápidas, pero si no se controla el flujo del agua, el material sencillamente se va a lavar. Entonces, el material debe ser aplicado cuando el flujo de agua ya está controlado. Si no, probablemente se va a perder. Entonces, es muy importante entender que se haya controlado el flujo de agua para poder aplicar el material. Ahora, teniendo en cuenta esta situación, el contexto, si usted estuviese a cargo de este proyecto, ingeniero, ¿cuáles serían las medidas que usted decidiría tomar para hacer estas acciones paliativas? Esa es una excelente pregunta, Keila.
Lo primero es que hay que tener las características del terreno. Entonces, lo primero que se hacen son sondeos, que es una perforación en el suelo y se saca un testigo del suelo y se van haciendo unos ensayos de penetración estándar o unos ensayos de cono. Entonces, con esos resultados y el laboratorio podemos determinar las características del suelo. Aquí yo tengo que identificar qué es lo que yo quiero, restablecer el tráfico lo antes posible o la solución más económica, porque no necesariamente van de la mano. Por ejemplo, para restablecer el tráfico lo antes posible, lo más sencillo sería hacer un puente. Yo he platicado esta opción de que es hacer unas pantallas de pilotes, que es como meter unas columnas dentro del suelo, se perforan con una máquina, probablemente va a haber que llegar a unos 40 metros de profundidad, se les forma una viga y sobre eso se ponen unas vigas que hacen un puente. Ese puente debería de poderse hacer en unas 2 semanas, no más de 3 semanas, y sería una solución muy rápida para restablecer el tránsito, pero esa es la solución más cara. La otra opción es hacer la excavación parecido a lo que se está haciendo, encauzar el agua, o sea, colocar un nuevo tubo. Esto tiene un reto porque si, por ejemplo, la falla del tubo fue porque hay más caudal del que puede soportar el tubo, tenemos que saberlo antes de instalar el tubo, si no lo que va a pasar es que el problema se va a repetir. Entonces ahí surgen otra serie de alternativas, como por ejemplo desviar el caudal hacia algún drenaje natural, que en este caso sería el río Villalobos, y eso generaría un túnel o un canal de aproximadamente unos 2 kilómetros, estimo, y podría generarse el desfogue hacia el río. Entonces, esa inversión va a tomar más tiempo, puede ser más duradera. Entonces son 2 soluciones que podrían hacerse relativamente rápido, pero ya estamos hablando de un umbral de entre 2 semanas a unas 6 semanas. Si se actuara todo y se tuviera para este momento, ya sería de contar con toda esta información. Primero tener la información de diseño, hacer un diseño que nos debería tomar una semana a lo sumo y después ejecutarlo, que debería, dependiendo de la solución, debería ser entre 2, 3 semanas a unas 6 semanas. Ingeniero, tomando en cuenta la opción número 2 que usted dio, que pues nos estamos dando cuenta que esta fue la opción que optaron las autoridades por realizar. Y tomando también lo que usted decía acerca de los tubos, de que si la afluencia del caudal del agua era mucho más fuerte o más grande, el tubo no lo iba a soportar. Hipotéticamente hablando, no detectan este problema, colocan un tubo de la misma dimensión del que ya se tenía. ¿En cuánto tiempo creería que se volvería a repetir este problema? En realidad el problema se ve desencadenado porque la intensidad de esos días que fueron muy, muy fuertes las lluvias, o sea, llovió mucho en muy poco tiempo, sucedió. Entonces probablemente si tuviéramos otro periodo igual, probablemente pasaría muy rápido en ese periodo. También esas intensidades no se repiten siempre. Puede ser que se repitan en 1, 2, 3, 4 años y entonces en ese momento es que podríamos tener otra vez el problema. También pensando de que se colocara una tubería que tuviera más resistencia, eso le daría más vida, pero quedaría el problema enterrado. Entonces es muy importante determinar si la tubería es del diámetro adecuado, que también puede ser otra vez otra solución alternativa, colocar esa tubería muy rápido y empezar a trabajar en un desvío para reducir el agua que entra a esa tubería y colocar otra tubería que se lleve parte del agua que le estaba ingresando. Entonces hay como varias soluciones que hacer y hay varios factores que hay que tomar en cuenta. Hablando de tomar en cuenta, hablemos de los estudios geotécnicos. ¿Cuáles se deberían aplicar en esta situación? Como mencionaba antes, hay que hacer estos sondeos, hay que hacer unas pruebas de resistencia. También la geofísica lo que ayuda es que a determinar si el daño no se extiende o qué tan profundo es el daño en el suelo, o si se ha reblandecido, se ha suavizado el suelo. Entonces existen pruebas muy rápidas que se pueden hacer. Con esto ya se puede preparar un modelo, teniendo los sondeos, los ensayos en campo y el laboratorio. Ahora, mientras está haciendo todo este trabajo paliativo, las autoridades pues ya se ve como que un avance en lo que están haciendo, hay propuestas, ya las platicamos con usted también. ¿Considera que el agujero en este momento que ya se está trabajando se puede expandir aún más de lo que ya está? Sí, totalmente, porque una vez no se controle el agua, en estos materiales se puede expandir muy rápido y puede generar más daño. O sea, eso es una condición que sí puede ocurrir.
¿Y qué es lo que se tiene que hacer entonces provisionalmente como para evitar esto, en lo que se arregla el problema general? Realmente es complicado porque como está a esa profundidad, lo que han hecho ahora de excavar creo que fue una medida bastante buena porque lo que les va a hacer es permitir ver el flujo. Lo que hay es tratar de ubicar esa red, ya que ellos, digamos, en la vista esta se observa el colector, pueden tratar de orientar hacia dónde va esa red para poder tratar de controlar el flujo aguas abajo y si fuera posible desviar algo aguas arriba. Esto tiene unos temas, unos retos bastante grandes, ¿no? Ingeniero, alrededor vemos comercios, vemos un puente, vemos ciudadanos, personas. Todas las personas, este puente que vemos acá, que es un puente pues bastante transitado, toda el área comercial, ¿corre peligro? Yo creo que puede llegar a correr peligro. O sea, es importante verlo. Se pueden tomar medidas de precaución, como proteger las bases del puente, como retirar a la gente de la circulación, que creo que eso ya está hecho, de que se restringió el acceso al área. Es muy importante identificar la línea hacia donde va el colector, porque ahí es donde se está yendo el agua ahora. Entonces, de alguna manera, el agua va a encontrar un camino, ya sea por la tubería o alrededor de la tubería. Entonces, sí genera un riesgo el no controlar el agua. Ingeniero, ¿algo más que agregar a esta entrevista? ¿Alguna solución que de pronto no se le escapó de las manos en algún momento cuando platicamos de las soluciones, recomendaciones? Bueno, existen diferentes soluciones. Otra vez hay que enfocarse en qué quiero yo, el tiempo, la economía, y lo importante es que la solución contemple todo el problema y todos los factores que puede tener, porque vienen aguas desde arriba que pueden estarse excedidas, la resistencia de una obra, de una infraestructura que ya está envejecida, que esto puede ocurrir ahora, pero también puede ocurrir aguas arriba y aguas abajo, o sea que esto puede dañar más infraestructuras abajo. También para el hacer un desvío es una obra que puede llevar tiempo y una inversión, pero es importante tomar las medidas paliativas y también de largo plazo. Entonces hay que acompañar la medida que sea con un estudio de largo plazo y entender bien qué caudal ocurre, porque esto es una vía súper importante para el país. Doctor Callejas, le agradecemos muchísimo por sus aportes, por habernos orientado y que de esta manera podamos conocer cómo está la situación de ese tramo tan importante. Es una arteria imprescindible para el tránsito vehicular, tanto livianos como pesados, y por eso es necesario que todos estemos al pendiente de qué es lo que está sucediendo y cuáles son las mejores soluciones, por supuesto, de la mano de un experto como usted. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Keila, por la oportunidad. Feliz día a todos. Feliz día. Y bueno, esta